Bueno, pues bienvenidos una vez más. Hoy tenemos un nuevo libro de pues ya el habitual colaborador Gaica Fernández Soldevilla, y su coautora es Ana Escauriza Escudero. El libro se titula Dinamita, tuercas y mentiras, el atentado de la cafetería Rolando. He de confesar que yo cuando leí el título pensé, ¿y lo de las tuercas? Pero luego cobrará sentido con el relato que nos va a hacer Gaizka. Todo tiene un porqué. Bueno, este libro trata sobre el atentado de la cafetería Rolando, que ocurrió el 13 de septiembre de 1974 en Madrid, y que, pues evidentemente fue un atentado de la banda terrorista ETA. Básicamente, ¿qué sucedió? Nos lo va a explicar Gaizka, pero había una bomba oculta en un bolso que explotó en la cafetería Rolando, que está en la calle del Correo, muy cerca de la Puerta del Sol. Murieron, luego, si me equivoco en algo, Gaizka me corrige, murieron 13 muertos y hubo más de 70 heridos. Y hasta el momento era el atentado más mortífero de la banda. Esa cafetería estaba frecuentada pues, por policías, por funcionarios, por lo que quizás este era el objetivo del atentado, aunque luego igual no les salió como ellos querían, ¿no? Vamos a empezar por el principio. Gaizka, la pregunta pues, más general y yo creo que la más importante para el oyente. Estamos hablando de este atentado indiscriminado, el más importante hasta la época, que solamente me parece que es superado por el de Hipercore. ¿Nos quieres contar un poco pues, qué es lo que ocurrió en este atentado? Pues hombre, bienvenido, te iba a decir bienvenido, bien hallado, Borja, muchísimas gracias por volverme a traer a tu podcast y por leerte el libro con tanta atención. Y bueno, gracias a ti por enviármelo, que eso lo hace muy poca gente. Hombre, sabiendo que hay un lector como eres tú, tan riguroso, pues merece la pena, desde luego, enviártelo. Y como bien dices, el atentado a Cafetería Rolando fue el primer atentado indiscriminado de ETA, y de toda su historia es el segundo que acumula más víctimas mortales después del de Hipercore, pero que el Hipercore ocurre 10 años después, ¿no? Es decir, que durante la mayor parte de la primera etapa de la historia de ETA pues fue el gran atentado de ETA, aunque como veremos mintió y no se lo atribuyó, ¿no? Pero yendo a lo que ocurre ese día, el 13 de septiembre del 74, a las 2:30 de la tarde de ese día, o sea, justo a la hora de la comida, en el salón comedor de la cafetería de Rolando estalló una bomba que estaba oculta no en un bolso sino en una maleta, ¿no? En una maleta en la que probablemente había entre 5 y 8 kilogramos de dinamita goma 2 EC, que es la misma que se emplea en el atentado de Carrero Blanco, y con la novedad de que había metralla en forma de tuercas. Es la primera vez en la historia de ETA que se utiliza la metralla. Sabemos que hay 1000 tuercas porque hay una factura de compra de 1000 tuercas, y claro, eso en medio de un salón comedor a la hora de la comida, llena de gente comiendo, con la barra del bar también llena, pues provoca una masacre auténtica, ¿no? Como bien habéis dicho, al final va a haber 13 muertos, primero hay 11, luego otros 2 heridos irán muriendo posteriormente, y más de 70 heridos, es decir, que es una auténtica masacre que destroza el restaurante, en realidad no solo el restaurante, el edificio y los edificios colindantes también, y que provoca una conmoción a nivel de todo el país, ¿no? Es decir, que va a tener consecuencias en la política, en la sociedad, en la propia ETA. Va a ser unos acontecimientos importantes en nuestra historia reciente y que llamativamente no es tan conocido como debiera. No, desde luego que yo había escuchado así como de refilón, pero hasta que vi tu libro y vi la dimensión del atentado, no sabía que era tan importante. Una cosa curiosa, que ya nos has hecho un pequeño spoiler. Dices en tu libro que la banda no solo es que niega su autoría, sino que es que además acusó a la ultraderecha y a la dictadura franquista de haber hecho esa masacre. Y la pregunta, y además también dices que ETA en 2018 asumió la autoría. Mi pregunta es, ¿por qué dijo eso la banda? Es una de las cuestiones más llamativas quizás del atentado, aunque si nos fijamos en la historia de ETA es una constante, es decir, que la banda terrorista, siempre que haga un atentado no les sale como preveía, tiende a inventarse un relato alternativo que por desgracia a veces pues se difunde mucho, como fue este caso, ¿no? Cuando la cúpula de ETA se entera del atentado a Cafetería Rolando, es decir, que se ha realizado el atentado que había ordenado, al principio lo celebran,
Pero cuando ya empiezan a llegar al día siguiente noticias de que todas las víctimas mortales del momento, las 11 primeros muertos, son todos civiles y que no hay ni un solo policía entre ellos, empiezan a tener miedo, no porque una consideración moral en absoluto, sino porque tienen miedo de que se ponga en peligro la imagen que ETA ha conseguido, ¿no?, después de Carrero Blanco, claro, una imagen positiva, entre comillas, a nivel internacional. Entonces, temen que realmente les afecte, ¿no? Hay un debate interesantísimo y muy duro en la cúpula de ETA que dura un mes, es decir, que eso nos explica hasta qué punto este asunto les corroe por dentro, entre quienes quieren reivindicar el atentado y quienes no. Hay incluso 3 comunicados diferentes redactados en los que, bueno, se debate cuál de ellos emplear, ¿no? Básicamente el Frente Militar, que son los que han ideado el atentado, los que han realizado el atentado, lo quieren reivindicar, porque es que además están de acuerdo con hacer atentados indiscriminados, que es lo mismo que está haciendo el IRA en Londres o en Birmingham en esta época. Y luego está el resto de la cúpula de ETA, pues el Frente Obrero, el Frente Cultural, el aparato político, que no están de acuerdo ni con el atentado en sí, porque no habían sido informados, ni con el hecho de realizar atentados indiscriminados, ¿no? Entonces, en el fondo hay una lucha por el poder, ¿no?, entre los, digamos, más terroristas puros y los otros, y al final ganan los otros, ¿no? La mayor parte de la cúpula se decide por fin no reivindicarlo, y claro, como hay muchas pistas ya que apuntan a ETA, y la policía ya lo había dicho, pues se hace como en realidad una falsa bandera, ¿no?, que es echar la culpa a otros, y como no pueden echar la culpa ni al FRAP ni a ningún otro grupo terrorista, digamos, antifranquista, pues acaban echando la culpa al propio franquismo, lo cual es pues casi el colmo del cinismo, ¿no? Pues como dices, se echa culpa a núcleos ultrafascistas en relación con el régimen franquista, es decir, que se ha puesto el régimen franquista una bomba a sí mismo, lo cual es totalmente absurdo. Pero lo llamativo de esto es que la gente se lo cree, es decir, que hay mucha gente, una parte de la población que se lo cree y se lo mantiene durante muchísimos años, y se mantiene esa versión por muy tergiversada que esté, y hasta 2018, 44 años después de la masacre, que ETA no acepta, 40 años después acepta que ha sido ellos, y es cuando pues algunos por fin dicen, pues sí, es cierto, fue un atentado de ETA. Que no tiene absolutamente, o sea, se inventaron una excusa malísima, porque no tiene ningún sentido que el franquismo haga un atentado y aparte, pues así, de forma, o sea, es que no tiene eso por dónde cogerse, ¿no? Justo ayer, perdona que te haga esta intervención, ¿no? En el anterior capítulo de podcast que está subido, pues el que estábamos hablando ayer con Javier López, yo contaba una cosa que no es mía, que la he escuchado gente, sobre todo creo que también a ti, que es este mito de la ETA antifranquista, ¿no? Y claro, esto no les viene nada bien para ese mito, porque esta intervención pues pinta una ETA sanguinaria, pues que mata gente que pues no tiene nada que ver con el franquismo, ¿no? Empiezas tu libro con un capítulo que se denomina La Espiral, y si lo vemos podemos ver y comprender cómo fue la actividad de la banda en el franquismo, y sobre todo, y esto lo tenemos en el gráfico de la página 45, cómo la actividad de la banda se dispara sobre todo en la década de los años 70. ¿Por qué? ¿Por qué en estos años se dispara la actividad de la banda? Hay una cuestión que los historiadores o otros científicos sociales suelen pasar por alto cuando estudian esta etapa, ¿no?, de la historia de ETA y en general de la historia de la España franquista, es que ETA sigue una estrategia muy concreta que provoca cambios importantes en el propio régimen. Me explico. O sea, ETA desde el principio decide que su camino es la violencia política, que quiere ser como el Irgun israelí, como el IRA, como el Frente de Liberación Nacional o como los guerrilleros cubanos, pero no saben cuál va a ser la receta. A mediados de los años 60 ya se decantan por una, que es la estrategia de acción, reacción, acción, que es básicamente, y utilizo la palabra que emplea ETA, provocar la represión franquista mediante atentados, ¿no? Entonces, ellos hacen atentados para que la policía responda de una forma brutal e indiscriminada, que afecte a la población vasca quiera vengarse, pida más atentados, haya más represalias, y así pues ir creciendo hasta una guerra revolucionaria que acabe tomando el poder la propia ETA y quedándoselo, pues como fue los barbudos, ¿no?, que bajan de Sierra Maestra en Cuba. Claro, si no entendemos que ETA desde mediados de los años 60
hasta la transición tiene esa estrategia en mente, no podemos comprender por qué hace ciertas cosas como Rolando, o como lo de Carrero, ¿no? Realmente ellos están haciendo atentados, pero con la mira puesta en provocar una represión brutal de la dictadura. Y no es algo que se interprete, es algo que aparece en su documentación, es decir, que lo tienen muy claro, ¿no? Entonces, a partir del 65 ya ponen en marcha esta espiral de acción-reacción. En el 67 ya consiguen atracar bancos con éxito, que esto, Borja, tú y yo tenemos un libro en el que aparece analizado esta cuestión, ¿no? O sea, que ya tienen dinero, pueden comprar armas, pueden comprar pisos, pueden pagar a sus liberados, y hay un salto extraordinario, ¿no? 67-68 hay muchísimos atentados con daños materiales, pero también empieza a haber asesinatos, ¿no? A partir del 68, y se crea pues una espiral creciente entre atentados de ETA, represión de la policía y la Guardia Civil franquista, juicios en forma de consejos de guerra, estados de excepción, y esto le va funcionando desde la espiral que preparaba ETA, va funcionando durante unos años, causando un dolor inmenso, sobre todo a la población civil, que no tiene nada que ver con el terrorismo, ¿no? Entonces, esto es a partir, sobre todo, de 67-68. Pero si miramos un poquito en perspectiva amplia, nos damos cuenta que lo que está ocurriendo en el País Vasco Navarra está ocurriendo en Irlanda del Norte, está ocurriendo en Italia con los neofascistas, está ocurriendo en Francia, en Alemania, va a ocurrir en Hispanoamérica. Es decir, que al final ETA no es una anomalía histórica que hace a España diferente, sino que también forma parte de una oleada global, ¿no?, de terrorismo, que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque es la misma época en la que están ocurriendo fenómenos similares en otras partes del globo. Pues me parece, vaya, me has hecho clic, me has hecho una explicación muy buena, porque además lo que decía antes, ¿no?, justo en la charla que estaba dando yo ayer, hablaba de por qué actuaban en la transición para avivar ese ruido, y al final es la misma explicación, ¿no? Es un poco lo que tú dices, provocar una reacción. Una pregunta de opinión. ¿Podríamos decir que fue el golpe más duro para el régimen de Francisco Franco, teniendo en cuenta que fue justo en todo el centro de Madrid, contra población civil y demás? No, yo creo que el golpe más duro sin duda es el de Carrero. El Carrero Blanco, hay una... No solo porque maten a un presidente del gobierno, que eso siempre desestabiliza un país, sino porque demuestra la debilidad y la ineficacia, ¿no?, del propio régimen para autoprotegerse. Yo creo que Carrero es el más humillante, por decirlo así, y el más grave para la historia del régimen, aunque el de Rolando pues no le va tampoco mucho la zaga, ¿no? El de Rolando provoca directa o indirectamente una crisis gravísima en el seno del gobierno. Claro. Hay que recordar que, por un lado, Fuerza Nueva y Blas Piñar rompen con el gobierno franquista por el atentado de Rolando, es decir, bueno, su excusa, ¿no? Hay un artículo de Blas Piñar diciendo que Arias Navarro está en un bando y él está en otro, de que ya están básicamente en la oposición, una oposición que quiere volver al franquismo primigenio, que no quiere otra cosa. Y luego, en el propio gobierno de Arias Navarro, el ministro de Información y Turismo, que el mismo 13 de septiembre da una rueda de prensa después del Consejo de Ministros, diciendo, es Pío Cabanillas, diciendo que el atentado de Rolando no va a cambiar el espíritu el 12 de febrero de Arias Navarro, que no va a cambiar esa reforma que dicen ellos a favor de una democracia, entre comillas, con muchas comillas. Pues bueno, un mes después de Rolando, ese mismo ministro le echan del gobierno, y ese proyecto reformista acaba enterrado. Es decir, que después de Carrero es importantísimo, y yo creo que Rolando sería el segundo gran atentado que más afecta al régimen de Franco. Claro. Yo entiendo que con este atentado pues se va a intensificar todavía más la represión contra ETA, pues con detenciones y también los juicios del proceso de Burgos, ¿no? ¿Coincides con mi percepción? Bueno, el proceso de Burgos fue en el 70, es unos años antes, pero sí hay nuevos juicios, nuevos consejos de guerra, o sea, que ahí sí tienes toda la razón. Es decir, que la estrategia de acción-reacción funciona. Claro, cuando un gobierno como el de Arias Navarro ve que le han metido un atentado en Madrid, han muerto tanta gente, y que además es un gobierno débil, que está cuestionado por la extrema derecha, que no tiene apoyos porque ha perdido también los apoyos del ala reformista liberal del régimen, pues cree que hay que hacer golpes de demostraciones de fuerza, ¿no? Entonces hay una represión bastante grande, sobre todo al año siguiente, en el 75, hay un estado de excepción,
hay, pues creo que son hasta 12 muertos por parte en enfrentamientos de etarras con la policía. Hay una represión muy, muy grande, miles de detenidos, y luego esto culmina con los consejos de guerra del verano, en el que, en septiembre de 75 hay 5 fusilados, ¿no? Y esto es muy llamativo porque, como has dicho, el proceso de Burgos, hay condenados a muerte de la cúpula de ETA que son perdonados por el gobierno de Carrero Blanco, y además Carrero Blanco lo dice claramente, que no quiere crear mártires, y que además eso va a dañar la imagen del franquismo y por tanto no hay que hacer ejecuciones. Y en cambio en el 75 Arias Navarro no le importa hacer mártires, y además está tan desesperado porque su posición es tan débil que necesita dar un golpe de efecto, un golpe de demostrar que es fuerte, y fusila a 5 personas, ¿no? Claro, eso es muy llamativo, es decir, que es un gobierno mucho más débil, mucho más cuestionado, y que recurre a medidas que el gobierno de Carrero Blanco no tenía por qué utilizar. Evidentemente, si miramos ahora desde la perspectiva actual, lo que consigue Arias Navarro es totalmente contraproducente para sus propios intereses. Lo que hace es crear muchísimas simpatías por ETA, crear pues mucha gente que no tiene que ver con ETA, que es detenida, que es maltratada, que es torturada. Hay muertos también en operaciones policiales, o sea, muertos que no tienen nada que ver con ETA, y eso va a crear el humus del que luego va a subir la izquierda Abertzale. Es decir, que hay un aumento de represión, y ETA consigue exactamente lo que buscaba. Y los documentos de ETA, justo esta semana estoy trabajando en ese tema y aparece algún documento de ETA diciendo eso. Es decir, que hemos conseguido que el régimen cometa las mayores barbaridades, y lo hacen felicitándose, ¿no? Es decir, nuestros atentados están funcionando, están provocando dolor, y eso es lo que queremos, porque queremos una situación revolucionaria. Claro. Es curioso, ¿no? Esto daría para otro capítulo con alguien que entendiera de esto, pero cuando comparas a Arias Navarro con Carrero Blanco, pues son dos personajes muy distintos, con distintas capacidades, distinta sensación de poder dentro del régimen, no tienen mucho que ver, ¿no? Y esto nos llevaría de nuevo a la Operación Ogro, que el oyente dirá, bueno, la Operación Ogro es otro tema distinto, ¿no? Que, por cierto, tienen un capítulo en el podcast con Gaizka sobre este tema, y me llama la atención que de repente veo algunos paralelismos, personajes sobre los que ahora te voy a preguntar que tienen relación. La gente lo sabrá, pero ¿les recuerdas muy brevemente qué es esto de la Operación Ogro? Sí, la Operación Ogro es el nombre que se le da al intento primero de secuestro y luego asesinato de Carrero Blanco, ¿no? Es el plan. Ogro porque la cara de Carrero, si uno ve una foto, pues tiene unas pintas de rec, ¿no? Con esas cejas enormes y demás, muy, muy llamativas, ¿no? ETA, que entra en contacto con algunos simpatizantes madrileños, ¿no? Alrededor de Bafores, ya en el 72, y esa infraestructura que crea en Madrid le permite pues conocer las rutinas de Carrero Blanco, dónde vive, dónde va a misa. Primero hay un plan para secuestrarle, que es lo que ellos buscan para pedir rescate, pues la liberación de presos de ETA, pedir dinero, aunque probablemente el desenlace hubiera sido el asesinato de Carrero Blanco, buscando, como decimos, mayor represión. Y cuando a Carrero le nombra Franco presidente del gobierno, que hasta entonces era vicepresidente, estamos hablando de julio del 73, le aumentan la escolta, y el Frente Militar de ETA, que no era especialmente ducho en enfrentamientos armados, decide que secuestrarle va a ser demasiado problemático y que es más fácil matarle, ¿no? Entonces se decantan por el asesinato de Carrero, repito, por una razón de oportunismo, porque el secuestro es un poco más complicado, entonces cambian de plan, no porque, como dicen posteriormente, querían evitar que hubiera un franquismo sin Franco, lo cual les importaba un pimiento. Pero bueno, el plan lo realizan, es bastante fácil porque los datos sobre Carrero son de dominio público, donde va a misa, su domicilio aparece en las páginas amarillas, es decir, que hace todo lo que hoy en día no haría un político de ese nivel, porque no hay medidas de seguridad, ¿no? Y hacen un agujero debajo de la calzada, 75 kilos de dinamita, goma 2C, que es exactamente la misma que emplean en Rolando, que han robado en una cantera de Hernani, ponen un coche también en paralelo en la calle con unos casi 10 kilos de dinamita para obligar al coche Carrero a ir por un lugar determinado, y el día señalado, justo cuando pasa a Carrero, un etarra que está disfrazado de técnico de Telefónica afuera, pues,
dispara el pulsador justo cuando pasa el coche, y bueno, el coche vuela, es destruido, y Carrero, su conductor y su chofer fallecen, ¿no? Pero, claro, tiene mucho que ver con Rolando, porque la infraestructura, las personas que ayudan a ETA en Carrero son las mismas que ayudan a ETA en Rolando, es decir, que son un grupo de radicales de Madrid que le van a servir de ayuda de tropas auxiliares a ETA en los 2 atentados. Claro, yo es que eso te lo preguntaba, y bueno, una vez más le recuerdo a la audiencia pues que si quieren saber más sobre este atentado de Carrero, pues que pueden buscar en la entrevista que te hago en la que lo cuentas todo. Porque claro, de repente estaba mirando tu libro y digo, anda, mira, Eva Forest vuelve a aparecer también en el atentado de la cafetería Rolando, ¿no? ¿Hay más enlaces entre la operación Ogro y el atentado de la cafetería Rolando? Sí, o sea, Eva Forest es una intelectual. Ella decía que era psiquiatra, que era médico. Es mentira, ni siquiera había terminado la carrera. Bueno, es la mujer de Alfonso Sastre, un dramaturgo de izquierdas muy conocido. Ella en sí misma es una activista muy conocida, que engaña a una serie de personas, digamos, que se han ido del PC porque creían que el PC era demasiado moderado, y les dice que van a crear un grupo revolucionario para hacer una revolución en España, ¿no? En realidad es todo mentira. Lo que realmente funcionan es como unas tropas auxiliares de ETA, ¿no? Para buscarles casas, zulos, contactos, escondites, viajes, ese tipo de cosas, ¿no? Aunque algunos de ellos, evidentemente, irán descubriendo su auténtico papel. Bueno, claro, Eva Forest es la factotum d'ambos atentados, es la que les ayuda en ambos, la que les dirige en ambos, entonces incluso la que habla con la cúpula de ETA directamente. Sin ella no sería comprensible ni Carrero ni Rolando. Pero es que además, ya yendo a cuestiones más materiales, recordemos que después del asesinato de Carrero Blanco, los 3 etarras que accionan la bomba, en vez de huir de Madrid, se esconden en un piso de Alcorcón, en la calle Hogar 68, calle abajo han hecho un zulo enorme. Bueno, se esconden ahí durante un mes antes de ir de Madrid, ¿no? Mientras sus compañeros hacen una rueda de prensa en Francia, fingiendo que son los mismos para que la policía los pille. Bien, pues en ese mismo piso de Alcorcón se esconde los 2 etarras que hacen el atentado de Rolando, ¿no? Es decir, que se utiliza la misma infraestructura, se utilizan las mismas casas, se utiliza la misma gente, y por tanto hay un paralelismo evidentísimo, ¿no? Luego hay personajes en ETA como Esquerra o como Argala, que están en el frente militar, que están en el asesinato de Carrero, están en el de Rolando ya como jefecillos y con contacto directo con Eva Forest. Claro. Recuerdo que vi una película de espías hace un montón de tiempo, no sé si era de final de los 90, principios de los 2000, se llamaba La Prueba, que salía... ¿cómo se llama? El del Padrino... ahora no me viene... El Robert De Niro, no, el otro, Al Pacino. Recuerdo que decía este personaje, que hacía de personaje de la CIA, decía, nuestros éxitos se conocen, nuestros fracasos no. Leyendo tu libro, creo que con ETA pasa un poco al revés. Es como que sabemos a veces lo que le salió bien, pero no sabemos lo que le salió mal, ¿no? Eso te lo decía porque tú le dedicas un capítulo a los fiascos de ETA, o sea, las cosas que no le salieron bien. Y yo te diría que no conocía prácticamente nada de esto, ¿no? ¿Podrías contarle a la audiencia pues alguno de estas, con perdón de la expresión, pues cagadas de la banda terrorista, de cosas que le salen mal? Tienes toda razón, ¿eh? Es decir, que, por ejemplo, pasa con el Carrero, que todo el mundo dice, bueno, algunas personas me dicen, ¿cómo es posible que intentaran hacerlo de Carrero y estaría tan bien? Y la respuesta es que no sabes que hicieron otras 20 cosas, claro, y no le salieron. Es decir, claro, que solo le falta es que un grupo terrorista solo necesita que le salga bien alguna de las que intenta. Pero la mayor parte de los proyectos de ETA fracasan estrepitosamente, ¿no? El mismo 73 tienen varios proyectos de volar un puente con un autobús, por ejemplo, de guardias civiles y fracasan, porque cuentan unos niños. En el 74 le salen mal un montón de proyectos. Por ejemplo, antes los más importantes, van a poner, a la propia Yoyes, además, pone una bomba debajo de un coche de un señor que para volarle cuando vaya por la mañana, y resulta que unos panaderos por la noche tenían un patito, les escapa el patito de la panadería, van a buscarlo y al salir la encuentran poniendo la bomba.
Claro, cuando los panaderos lo que hacen es avisar a la Guardia Civil y ese señor, en vez de volar por los aires, pues se salva por un patito que se ha escapado. Y esto es el 74, que le sale a ETA pues todo bastante mal, excepto Rolando. ¿Cuáles son los dos grandes proyectos que fracasan, ¿no? El 74. Pues son dos secuestros, porque ETA, Carrero empezó como un secuestro y luego la idea la sigue manteniendo. Es una etapa en la que a nivel europeo hay muchos secuestros de personalidades y ETA pues se mete en se sube ese carro, ¿no? El primero es un secuestro de Luis Gómez Acebo, que era el cuñado del príncipe Juan Carlos, estaba casado con una de sus hermanas, era un aristócrata, era banquero, era de Zarauz, aunque su familia ya vivía en Madrid. Bueno, este hombre veranea en Zarauz, ¿no? Entonces ETA decide secuestrarlo cuando está en la playa. Y el comando de ETA va a la playa, está al lado con él en la arena, escuchando sus conversaciones, y dice, bueno, pues sí, se puede secuestrar a este señor. Imaginemos al Tarras el Mañador al lado de un señor que le van a secuestrar. O sea, que así funciona esa época. Pero bueno, como tienen dinero, alquilan un yate para meterle a él y llevárselo a Francia secuestrado, ¿no? Iban a pedir, pues como rescate, la liberación de unos cuantos presos de ETA y una millonada que evidentemente el franquismo no iba a soltar a los presos y al final lo iban a tener que matar, como hicieron en otras ocasiones, ¿no? ¿Qué pasa? Que uno de los tres del comando se dedica a robar coches, como chorizo, no como etarra, y la policía le detiene. Claro, le detiene, pero por chorizo, no porque sea miembro de ETA. Los otros dos miembros del comando se asustan, se escapan a Guetaria, que está al lado de Zarauz, duermen ahí y al día siguiente por la mañana van al puerto. Dicen, bueno, pues nos vamos al yate y huimos con el yate a Francia. Bueno, pues resulta que el yate lo habían amarrado mal al puerto, se había ido por la noche y estaba en alta mar, ya no podían llegar al yate. Se lo va a encontrar un pesquero, el pesquero avisa a la Guardia Civil, la patrulla de la Guardia Civil va al yate y se encuentra pues armamento y planes dentro del yate, ¿no? Entonces ese gran proyecto de secuestrar al cuñado del príncipe pues se va al garete, pero de una manera bastante casi tragicómica, ¿no? Y luego el segundo gran proyecto que tiene epicentro en Montecarlo. Ahí suelen ir a veranear personalidades españolas, como el propio príncipe Juan Carlos y Sofía, como su padre, como familia de Franco, ¿no? Entonces, bueno, ETA dice, pues vamos aquí a secuestrar al que venga, ¿no? Preferentemente al príncipe Juan Carlos. Alquilan un piso en Niza, alquilan otro yate y están esperando a que llegue Juan Carlos. ¿Cuál es el problema aquí? Que uno de los miembros del comando, Joaquín Alzaola, pues echa cuentas, dice, mira, vamos a secuestrar a Juan Carlos y a Sofía, vamos a pedirle la liberación de, creo que eran 100 presos de ETA, Franco va a decir que no, le vamos a matar y se va a desatar aquí una represión brutal en Euskadi, que no es lo que yo quiero, que es lo que ETA quiere, pero no es lo que él quiere. Entonces llega un pacto, y esto es curiosísimo, llega un pacto con la policía española y le dice, mira, si me prometéis no detener a ninguno de mis compañeros, yo os aviso y no conseguís que no secuestren a Juan Carlos. La policía acepta y efectivamente ese verano Juan Carlos no va a Montecarlo, se queda en Mallorca. Entonces pues se neutraliza, ETA está esperando y no viene nadie hasta que un día aparece Don Juan, aparece el velero de Don Juan con su familia, así que nadie le había avisado a Don Juan de que había un comando ahí en Montecarlo esperando para secuestrar. Entonces el etarra, Joaquín Alzaola, cuando sus compañeros se entusiasman porque ha llegado Don Juan al puerto y por fin pueden secuestrarlo y están preparándose ya para secuestrarlo, va corriendo a buscar al policía que queda, el único policía que queda en Montecarlo, le dice lo que está pasando, el policía llama a Madrid y ya en Madrid envían un avión militar para recoger a Don Juan. Le cogen, por cierto, por la noche, lo llevan a España y el comando de ETA no se entera. El comando de ETA se pasa días y días y días en el puerto esperando a que Don Juan salga del barco. Claro, Don Juan no está allí, no sale Don Juan y al final el barco, bueno, pues se vuelve a echar a la mar y el comando pues se queda con 2 palmos de narices. Claro, el comando no se entera de qué ha pasado hasta que años después el propio Joaquín Alzaola lo cuente en un libro que le va a costar la vida porque lo matará. Entonces tenemos que en el verano del 74 ETA, que viene de matar a Carrero Blanco, que viene de ser una de las bandas terroristas más famosas, no de España, del mundo, porque ha matado a un presidente del gobierno, todos los grandes proyectos que están marcando, que le están costando mucho dinero, mucha energía, mucho tiempo, le salen pero estrepitosamente mal.
Y claro, cuando un grupo terrorista cree que su imagen corre en peligro, pues lo que va a hacer es un golpe de fuerza, demostrar, ¿no?, que es poderoso, demostrar que su potencial letal no ha cambiado y que además, y esto es importante recordarlo, los grupos terroristas siempre tienen operaciones en el bolsillo. Es decir, que cuando realizan un atentado igual llevan preparándolo pues 1 año o 2 años, y este es el caso de Rolando. Rolando realmente es una venganza para neutralizar ese peligro para la imagen de ETA. Claro. Sí, es curioso, y además, escuchándote también me imagino la de cosas que les salieron mal y no sabemos, ¿no? Porque pues, estas que nos has contado, pues al final son las que se han sabido, pero a saber lo que habrá pasado que le salió mal y nunca se supo, ¿no? En tu libro hay algo que denominas luna de hiel con H. ¿Qué es esto de la luna de hiel? Bueno, ahí es ya cuando nos metemos con las víctimas de Rolando, con las 13 víctimas, ¿no? Intentamos no solo explicar cómo ha sido la operación, la preparación del atentado y su ejecución, sino qué pasa con las víctimas, ¿no? Que es algo que se suele olvidar. Es decir, quiénes son las víctimas, cuáles eran sus sueños, qué estaban haciendo antes del atentado, cuáles eran sus consecuencias. Entonces, eso se suele olvidar y nosotros lo explicamos ahí. Entonces, luna de hiel se refiere a 2 parejas que son asesinadas en Rolando, ¿no? Hay una pareja aragonesa que justo está en su luna de miel, que vamos, llevan 1 semana casados, van a comer a Rolando, estalla la bomba y fallecen. Y luego hay otra pareja de gallegos que se habían casado ya 1 año y pico, 2 antes, pero no habían podido hacer la luna de miel, entonces la hacen después, ¿no? Y también van a comer a Rolando. Entonces, estas 2 parejas están en el salón comedor y les matan a los 4, ¿no? Y una de las cosas llamativas es que quienes ponen la bomba en Rolando es otra pareja. O sea, otra pareja que ve a chicos de su edad, ¿no? A parejas de su edad que están comiendo, divirtiéndose, pues enamorados, ¿no? En luna de miel, y dejan la bomba debajo de la mesa y se van sabiendo que han condenado a muerte a esas personas. Sí, muy duro. Y respecto a la investigación del atentado, ¿cómo se hizo? ¿Hubo condenas concretas para los responsables? ¿Quedaron impunes? ¿Qué pasó? Pues en este caso hemos tenido la suerte que también tuvimos con el de Carrero Blanco, ¿no? El de Carrero Blanco lo contamos en el libro anterior, en Las raíces de un cáncer. En los 2 casos teníamos los sumarios, unos sumarios larguísimos de más de 3.000 folios, en los que se incluye pues toda la investigación policial, los interrogatorios, los registros de casas, las pruebas periciales, los informes técnicos. Entonces, esta documentación es tan valiosa que nos permite seguir paso a paso, ¿no?, lo que hace la policía después y qué va descubriendo. En el caso de Rolando, se consigue detener a Eva Fores, que ha sido la factotum del atentado, y ella acusa a sus cómplices, a sus colaboradores, o sea, va dando nombres y hay un montón de gente que acaba en la cárcel, muchos de los cuales, por cierto, no tienen nada que ver con el atentado, pero bueno, ella quiere despistar a la policía. Ella también acusa al Partido Comunista, que no ha tenido nada que ver, pero bueno, consigue despistar a la policía y dar tiempo a los etarras a escaparse. Pero luego es cierto que la policía hace un trabajo pues minucioso y se descubre quiénes son los 2 etarras que han puesto la bomba, que es Peñato Yarzábal y María Lourdes Cristóbal, que son los 2 franceses. Se sabe dónde durmieron, que durmieron en casa de Bafores, dónde compraron las tuercas, dónde compraron el reloj, cuántos kilogramos de dinamita les dan, a qué hora fueron, cuántas veces fueron antes a Rolando. Se descubre todo. El problema que hay aquí es que, a pesar de que la policía tiene todos los datos, lo que no tiene son los etarras, que han estado escondidos en el Corcón, les ha dado tiempo a Bafores para escaparse, se van vía tren, y claro, cuando van a por ellos, Francia pide la extradición a Francia y Francia dice que no. O sea, Francia, hay que recordar que hasta los años 80 no colaboraba en absoluto con España, ¿no? Entonces Francia se niega a entregarlos. Y a pesar de que siempre se ha sabido quiénes fueron los 2 autores materiales del atentado, nunca han sido juzgados. Ni siquiera Eva Fores, que estaba en la cárcel, es juzgada, porque en el 77 la liberan
y nunca tuvo que, más allá de los 2 años y pico de cárcel que se pasa, nunca pagó por esa masacre, ¿no? Entonces, el resultado final es que Rolando son un atentado indiscriminado con 13 muertos en el que no hay ni un solo condenado. O sea, está resuelto en el cuanto sabemos lo que ocurrió y quiénes cometieron el atentado, pero no ha habido justicia. O sea, las víctimas de Rolando pues nunca tuvieron justicia y además luego la propia ETA, como hemos dicho, mintió para intentar despistarlos. Entonces, incluso hubo una época que ni siquiera tenían claro qué banda había puesto la bomba. Muy triste. Esto es una anécdota, no tiene una gran importancia, pero a lo mejor al oyente le hace sentir lo que me hizo sentir a mí, ¿no? Leyendo tu libro me puso los pelos de punta ver cómo estos chicos que hicieron el atentado llegaron a la cafetería y contaban, porque claro, fueron, no sé si dices un día antes o 2 días antes, no recuerdo con qué antelación, y contaban que había un camarero que les cayó muy bien, que era muy simpático. Sí. Y me puso los pelos de punta cuando cuentan esto y además que le dejaron propina. Y claro, es como, pero luego cuando volvieron estaba ahí y lo iban a matar. Sí. Me pone los pelos de punta la psicología de una persona que te está diciendo este tío me ha caído bien y le he dejado propina cuando sabes que vas a volver ahí y que lo más probable es que esté y que tu objetivo es matarlo. Es como, bueno... Qué curioso todo esto, ¿no? Sí. A día de hoy, ¿cómo crees que se recuerda el atentado de la cafetería Rolando? ¿Tú crees que para las víctimas se ha hecho justicia o en términos de memoria y reparaciones está pendiente? Justicia como tal, no. Y para hacer este libro, lo que hicimos también fue entrevistar a víctimas, a familiares de las víctimas, a heridos. Luego, además del libro, hicimos una exposición que ahora está en distintas universidades. Bueno, también está en la Universidad de Alicante, por cierto, pero ¿sí? Que se puede ver en distintos sitios. Y una cosa que nos repetían las víctimas de Rolando es que se sentían olvidadas. Claro, su atentado es al final del franquismo. Hubo mentiras acerca de quién corresponde la autoría. Las instituciones no se portaron bien con ellos, es decir, les dieron... O sea, vamos, quedaron en una situación totalmente desamparada en cuanto a iniciaciones, lo mínimo, no hay psicólogos, no hay legislación, no hay apoyo, la sociedad también les dio la espalda, entonces ellos se han sentido olvidados durante muchísimo tiempo, no les han hecho caso ni las instituciones, ni la sociedad, ni los medios de comunicación, ni los académicos también, y esto también hay que subrayar nuestra culpa, porque si tú ves los libros que tocan la historia de ETA, nadie, o sea, se dedica a una frase Rolando o 2 y ya está, y las víctimas es como si no contaran, ¿no? Son personajes totalmente secundarios. Entonces, es cierto que se sentían así, y también es cierto que a raíz del libro y de la exposición que estamos poniendo, en muchas de ellas se han sentido algo mejor, es decir, bueno, por fin nos hacéis caso, por fin nos tenéis en cuenta, por fin nos escucháis, que nadie nos había escuchado, porque la mayor parte de ellas nadie les había entrevistado, pero claro, también subrayan, esto ha pasado 50 años, es decir, que nos hacéis caso después de 50 años y nadie nos había atendido antes, o sea, llegáis muy tarde. Y yo me quedo con que llegamos muy tarde, pero por lo menos hemos llegado, es decir, que cuántos atentados habrá, cuántas víctimas habrá que ni siquiera hemos llegado y que hemos dejado en el olvido y que se van a quedar ya en el olvido, ¿no? Claro. Pero bueno, esa es nuestra tarea, intentar que no ocurra. Son más de 800 atentados, entonces, claro, a veces puede pasar, pero es verdad que este atentado es muy importante en cuanto a número de víctimas, ¿no? Pues, Gaizka, te agradezco mucho el rato y le recuerdo al oyente que si quiere profundizar en este asunto, pues que tiene disponible vuestro libro, que se denomina... y lo voy a repetir porque, claro, a lo mejor el título... Bueno, luego el subtítulo es El atentado de la cafetería Rolando, pero sí. El título es Dinamita, tuercas y mentiras. Los autores son Gaizka Fernández Soldevilla y Ana Escauriza Escudero. Y es la editorial Tecnos, ¿no? Me imagino que estará, pues yo siempre compro esto en Amazon, pero lo tendréis en vuestra librería favorita seguramente, ¿no? Sí, por supuesto. Así que, por cierto, yo creo que pronuncio mal tu nombre y nunca me corriges, porque... Y yo creo que siempre te callas, porque me ha pasado alguna vez estar tomando un café con un compañero que es un amigo en común que tenemos y siempre me dice, no, y me corrige, ¿no? ¿Cómo se pronuncia tu nombre?
como si fuese la Z fuese una S, entonces sería Vale, Gaizka. Gaizka. Y yo te llevo llamando Gaizka, pero vamos, por los siglos de los siglos y nunca me has dicho nada. No te preocupes, me han llamado de todo y lo acepto. Nunca me ha ofendido, vamos, me parece entrañable que cada uno me llame de otra manera, pero bueno, realmente es Gaizka con ese. Claro, un alicantino promedio pronunciaría seguramente como lo hago yo, porque como hay una Z lo pronunciarían así, pero vale, Gaizka, intentaré acordarme. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Gaizka. Hombre, a ti, Borja, por traerme, por tu atención a este tema, que no todo el mundo, los podcasters de historia se atreven, y bueno, por lo que estás haciendo también, que vamos a vernos una jornada en la Universidad de Alicante el próximo mes, que vas a tener también, vamos a tener un papel, ¿no?, allí en tu universidad, que bueno, me encantará saludarte en persona y tomaros unas cervezas. Efectivamente, también los oyentes tendrán capítulos que surgirán de esas jornadas en torno pues a esta temática. Vale, pues estamos en contacto.